Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Le damos gracias a Dios por el The Ray Worship, ¿verdad que sí? Una banda rendida a la presencia de Dios y estamos contentísimos por lo que el Señor va a hacer el 16 de noviembre. Wow, de verdad que todavía estamos, no salimos del asombro de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios permite que salga de la casa del Rey, de lo que Dios permite que produzca el fruto de este lugar de adoración de nuestro Señor. Y estamos felices. Será un tiempo de muchos retos, ya comenzó el reto para nosotros, pero estamos comprometidos y estamos decididos a darle al Señor lo mejor y darle también a esta ciudad lo mejor, amén. Porque esta es la ciudad donde vivimos y esta ciudad tenemos que tratarla con cariño y tenemos que darle lo mejor de nuestra vida. Y lo mejor que tenemos es a Dios. Y por eso que vamos a inundar esta ciudad con la presencia de Dios. Le invitamos, amada congregación, a todos que puedan asistir al concierto. Inscríbase, compra su entrada. Tenemos 3 tipos de entradas para ese concierto y usted no se lo puede perder. Tenemos entradas VIP, tenemos entrada preferencial, entrada general. Ingresa a esa página, vaya a las taquillas físicas, pero no se quede y no se pierda esa bendición. No todos los días tenemos una bendición como esa, ¿verdad que no? Así que no se puede perder. Hay personas que dijeron, entonces se quedaron para el concierto de Oasis y no vinieron. Y fue una gloria maravillosa lo que vivimos en esta casa y una bendición y un privilegio que tuvimos. No vaya a ser lo mismo para el concierto de Christine de Clairo, amén. Sino que anótese, compre su entrada, prepárese para que esté allí. La casa del Rey tiene que estar allí, amén. Así que ya sabe. Y nos preparamos para muchas bendiciones de parte de Dios. Estamos, ya prácticamente en el último trimestre de este año prácticamente. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí? Ha sido un año de gran bendición, un año de muchas victorias y un año de mucho fruto y de mucha bendición. Y Dios seguirá hablando en nuestro corazón porque sabes que Dios nunca se cansa de hablarnos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Y qué padre se cansa de hablar a sus hijos? Ninguno. Todo buen padre terrenal siempre está allí para dar el consejo oportuno a su hijo. Y nuestro Padre Celestial, que es el Padre más perfecto, Él siempre tiene una palabra para nosotros, una palabra que nos reconforte, una palabra que nos bendiga, una palabra que nos dé dirección y una palabra también que muchas veces Dios tiene que dárnoslas para que podamos entrar en sí y darnos cuenta de que Él está con nosotros a pesar de lo que veamos. A pesar de lo que vemos, Dios está con nosotros, amén. A pesar de lo que pase, de lo que pueda acontecer, de lo que podamos vivir, de lo que podamos estar viviendo en este momento a carne propia, nuestro problema, nuestra circunstancia, nuestro proceso, Dios está con nosotros. ¿Sabes algo? Generalmente, cuando tenemos problemas, cuando vivimos situaciones muy difíciles, nuestra mirada se va hacia lo que estamos viviendo muchas veces, porque no conseguimos lo que necesitamos, tal vez no tenemos la respuesta a nuestra pregunta. Vivimos en una situación muy difícil. Las puertas parecieran como que estuviesen cerradas. En el pleno momento, en el momento más cumbre de nuestra vida, allí sentimos como que todo se viene encima. Y es fácil para las personas, es fácil, aún para el Hijo de Dios, enfocarse en la circunstancia, en el no tengo, en el problema, en la situación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde necesitamos suplir nuestras necesidades materiales, donde hay muchas necesidades que deben ser suplidas y cuando no vemos como que los cielos están abiertos en ese momento, entonces nos desesperamos, nos desanimamos y aún podemos hasta apartarnos del Señor. Pero sabes que Dios hoy nos va a dar una palabra que te sustentará aún en los momentos más difíciles de tu vida. Y que tú puedas darte cuenta de que aunque las situaciones puedan estar muy difíciles, Dios está contigo. Y tu mirada debe estar fija en el poder de Dios. En el poder de Dios. Tú tienes que fijar tu mirada no en lo que no tienes
Porque aunque tú pienses que no tienes algo, la provisión de Dios vendrá. Pero si tú te enfocas en lo que no tienes, sin mirar al Dios que lo tiene todo, tu fe va a menguar. Y resulta que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en los momentos más difíciles de tu vida, en donde tú estás mirando la circunstancia y todo está cerrado y todo es una mala noticia, todo es un problema, tu mirada, diga conmigo, mi mirada, tu mirada debe estar puesta en el poder de Dios. Dice la Biblia que nada es imposible para aquel que cree. Nada es imposible para Dios. Pero si yo en medio de mi problema, yo me detengo y enfoco mi mirada en lo que no tengo, en lo que no puedo, en lo que no está abierto, en la escasez, en la dificultad, entonces pierdo la fe y no miro al poder de Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito fortalecer mi fe, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Yo tengo que fijar mi mirada en el Señor. Vámonos a la palabra por un momento en Josué. Josué capítulo 14. ¿Josué o Números? No, perdón, Números. Números capítulo 14. Y vamos a leer aquí cuando el pueblo de Israel y cuando Moisés envía a los 12 espías. ¿Cuántos se acuerdan de eso en la Biblia? El Señor envía a Josué y ¿a quién? Y a Caleb para que fuesen a chequear la tierra de Canaán, para ver cómo estaba esa tierra, para poder entrar en ella. Les mandó a hacer una evaluación, los mandó como espías, los mandó a ver y a darle un reporte objetivo de lo que habían visto, y que ellos pudiesen contar de cómo estaba esa tierra. Y vamos a leer la palabra de Dios allí en Números capítulo 14, verso 6. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Diga conmigo, es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Fíjense algo. El informe de los 10 espías anteriores había sido totalmente distinto. Fíjense allí en el 13, versículo 27, dice la palabra: este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac.
Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató, me imagino yo que en ese momento con ese reporte todo el mundo empezó como que a sorprenderse y a tomar miedo. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Amén. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. ¿Estamos aquí, iglesia? No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Escúcheme esto, iglesia. No estaba el Señor, el Dios Todopoderoso, con el pueblo de Israel. ¿No le había dicho el Señor que esa era su tierra prometida y que la iban a conquistar y que Él estaría con ellos? Sí, esas eran las palabras del Señor. Era una promesa que se había establecido. Era una palabra que la estaba sustentando el mismo Dios poderoso de los cielos. Una tierra que se había prometido, una tierra que era de ellos. Que aunque los gigantes se levantaran, aunque hubiese problemas, aunque a simple vista hubiesen visto ellos algo terrible, lo que sea, ya se había decretado la victoria para tomar esa tierra. Pero fíjense algo, cuando está la fe y cuando está la incredulidad. Cuando está la mirada puesta en las cosas de aquí abajo y no en las cosas de arriba. Los 2 espías fueron enviados por Moisés para chequear la tierra. Vinieron y dieron un reporte y está bien, la realidad de lo que estaba aconteciendo. Pero una cosa es la realidad de lo que está aconteciendo y otra cosa, creer en la realidad de lo que está aconteciendo aquí en la tierra y no creer en el poder de Dios. Entonces los 10 espías vinieron igual, Josué y Caleb vinieron a dar un reporte objetivo de lo que habían visto. Conocemos la realidad que estamos viviendo. Conocemos si es verdad lo que está pasando allí y es verdad lo que estamos viendo. Pero aunque yo vea una realidad, yo tengo que poner y fijar mi mirada en el Dios Todopoderoso, quien me sustenta, quien me acompaña, quien me ayuda, quien ha prometido estar conmigo. Dios no miente. Dios no deja de cumplir su palabra. Dios es fiel con lo que ha dicho. Y Dios había mostrado poder, Dios había mostrado fidelidad, Dios había demostrado amor al pueblo de Israel. Así como Dios ha mostrado amor, fidelidad hacia nosotros. Por eso que en los momentos de mayor dificultad yo no puedo mirar y fijar mi mirada, mi fe y mis fuerzas en lo que está aconteciendo. Yo tengo que ver mi realidad, pero yo tengo que saber y tener la convicción de que mi Dios Todopoderoso está conmigo, me acompañará, me ayudará, me proveerá y me sustentará en la situación que yo estoy viviendo. Él está conmigo, Él estará conmigo, no importa lo que está aconteciendo. Con brazo fuerte sacó el Señor de Egipto al pueblo de Israel. Con mano dura, con brazo fuerte, con milagros, con portentos, con maravillas, sacó el Señor al pueblo de Israel. Y el Señor no iba a dejarlos, y no los dejó nunca, y hasta el sol de hoy no los ha dejado, hasta cumplir la promesa en su vida. Entonces estos 10 espías vinieron, pero inmediatamente al ver la circunstancia, al ver objetivamente al contar lo que habían visto, inmediatamente vino la incredulidad en su corazón. Dice, no podemos ir contra ellos. Iglesia, esto nos debe dejar a nosotros una gran enseñanza
Dice, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Decir esto es una blasfemia. Porque si yo sé que Dios está conmigo y me lo ha dicho y me dijo que eso es mío, yo no puedo decir, yo no voy a poder, me van a vencer, yo no voy a poder llegar. Porque si yo pienso de esa manera es porque yo estoy dependiendo de mis fuerzas, de lo que yo tengo. Yo estoy dependiendo de mi dinero, estoy dependiendo del país, estoy dependiendo de la política, estoy dependiendo de los gobernantes, estoy pidiendo estoy dependiendo de lo que puedo tocar, dependiendo de lo que puedo ver. Y resulta que al Señor hay que creerle por fe. No es por fe, no es por vista, es por fe. No es por vista, dice la palabra, es por fe. Entonces ellos vieron. Pero aunque tú veas, tú debes creer en tu corazón con fe. Debes creer en el Señor. Entonces ellos vinieron y le dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Una mentira. Son palabras sin entendimiento, con incredulidad. Entonces comenzaron a divulgar, no solamente ellos estuvieron en esa posición, sino que quisieron que los demás también se unieran a su incredulidad. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe, dice la palabra mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. O sea que le añadieron su propia versión de los asuntos. Pero ¿sabes qué? Esto nos pasa en el día a día. Cuando tú ves las noticias, cuando ves el Instagram, cuando ves aquello, cuando ves allá, cuando ves todo, cuando ves tu realidad. Así lo vemos. Grande, imposible. No hay manera, no hay solución, no hay salida. Así vemos nosotros nuestras circunstancias. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Hasta había gigantes. Los descendientes de Anac, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Imagínense ustedes un informe exagerado que le puede quitar la fe aún al más fuerte en la fe. ¿Estamos aquí, iglesia? Y eso es lo que nosotros vivimos día a día. Cuando vemos las noticias, cuando vemos la cantidad de cosas que nos pasan alrededor, por supuesto, eso nos puede hacer pensar, pero mi fe tiene que estar por encima de lo que veo y de lo que escucho. Yo no me puedo dejar guiar por la corriente. Yo no puedo dejarme guiar por la corriente y apartarme de Dios porque la corriente va en una dirección. No, yo tengo que guiar mi vida conforme a la palabra de Dios, conforme a las promesas de Dios para mí. Él es mi sustento en todo tiempo. Entonces toda la comunidad, capítulo 14, empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Lograron estos 10 espías intimidar al pueblo de Dios. Lograron estos 10 espías intimidar al pueblo que creía en el poder de Dios. Sabes que las noticias y todo lo que pasa aquí en este mundo, su misión, la misión del sistema de este mundo, la misión de quien gobierna el sistema de este mundo es que tú no tengas fe, es que tú no creas en el poder de Dios, es que tu fe se debilite, es que llores a gritos, en desesperanza, en crisis. Y que digas, no voy a poder, no lo voy a poder lograr. El sistema de este mundo, eso es lo que te incita a hacer, eso es lo que quiere provocar que pase en ti. Por eso te decía al principio que cuando tenemos problemas y dificultades, nosotros generalmente enfocamos nuestra vida en lo que no tenemos, en lo que no podemos, en lo difícil de la situación, en la enfermedad o lo imposible.
Y resulta que la palabra de Dios nos enseña que aunque este pueblo en la tierra prometida, en el lugar de su bendición, cuando ellos fueron a ver, por supuesto, era una tierra que había mucho peligro y había muchas dificultades, pero ellos no estaban puestos, no tenían su mirada, en este caso Josué y Caleb, no tenían su mirada en lo que vieron, no pusieron su mirada en eso, sino en el Dios que les había prometido que iban a tomar esa tierra. Y esto a nosotros nos debe enseñar a creer en el Señor por encima de todo. Y saber de que se levantarán alrededor de nosotros gente, aún gente amada, gente especial, o las noticias o lo que se levantarán para que nosotros dejemos de creer. De tener la convicción de en quién hemos creído. Y aún habrá gente a nuestro alrededor que se pondrá brava con nosotros porque nuestra fe es tan firme que se sentirán bravos, molestos, se amargarán, nos dirán insensibles, soñadores. Y puede ser tanto esa gotica que te puedan decir, bueno, sí es verdad, mejor me alineo a lo que ellos están diciendo, porque así es el enemigo. Trata de convencerte para que tú pienses conforme a los planes que Él tiene para la vida de las personas. Pero tú no puedes alinearte a esos pensamientos, tienes que alinearte a los pensamientos de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice de ti. Así, allí es donde tiene que estar la línea de tus pensamientos. Sus voces, versículo 2, capítulo 14, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Dios mío. Es como a veces las personas cuando están en procesos difíciles, cuando tienen hijos que están enfermos. Señor, mátame a mí, pero a él no. Y a veces decimos tantas cosas. Quítame la vida. Sí, yo sé que hay amor por los hijos y está bien, pero tenemos que medir nuestras palabras. Y no decir a veces cosas que no tienen ni sentido. Quítame la vida a mí, pero dársela a Él. Y a veces decimos que Dios le dio la vida porque nosotros dijimos eso, y eso está totalmente errado, mis amados. Dios le preservó la vida porque no era su tiempo, punto. Pero Dios no quiere que nosotros estemos declarando esas cosas para nosotros. Simplemente tenemos que creer. Porque con ese tipo de comentarios o de oraciones no vamos a convencer a Dios de algo, no. Dios tiene un diseño perfecto para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Tenemos que decirle, Señor, haz tu voluntad, haz como tú quieras hacer. Tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Padre. Y así se lo puedes decir llorando, ahí se lo puedes decir en lágrimas, como tú quieras. Y decirle, Señor, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Señor, haz lo que tú consideres correcto. Aunque me duela, sí, pero haz lo que tú consideres correcto, Padre amado. Así tenemos que llegar a la presencia de Dios con humildad, pero también confiando plenamente en Él, confiando plenamente en lo que Él puede hacer, confiando plenamente en su poder, confiando plenamente en su capacidad, en su poder. Entonces dicen ellos, si tan solo hubiésemos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Porque el Señor nos está llevando. ¿Por qué el Señor, decían ellos, por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas, a nuestros hijos. Yo me imagino a los 10 espías mirando, es verdad, es verdad, es verdad. Y Josué y Caleb, Dios mío, no. A nuestras esposas, a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Una rebelión por no creer en el poder de Dios. Y muchas veces le pasa al Hijo de Dios también. Se comienza a apartar del Señor. ¿Por qué? No, porque ahora que soy cristiano entonces me está pasando esto. No, mi amado. Ahora que eres cristiano, Dios está enderezando tus pasos. Y sabe, para Dios enderezarte tus pasos te va a doler muchas cosas.
Porque Dios necesita enderezar tus pasos, pero cuando el Señor haga la buena obra y comienza a hacer la buena obra en ti, el más beneficiado serás tú. Porque Dios es bueno. Y Dios es un Padre maravilloso. Cuando llegamos a Cristo, llegamos tal cual somos, con una cantidad de cosas, y el Señor comienza a enderezar nuestros pasos. Y una de las primeras cosas que el Señor hace es quitarnos la venda de nuestros ojos, para que podamos ver la realidad de las cosas espiritualmente, para que podamos ver la realidad de nuestra vida espiritualmente, para que empecemos a rechazar el pecado. Que el pecado nos intranquilice para soltarlo, para vaciarnos. Y sí, tu mirada se agudiza para ver mejor las cosas, porque estábamos ciegos espiritualmente y todo lo veíamos como todo era una alegría, una emoción, todo era algo como que nada estuviese pasando. Pero cuando el Señor nos quita la venda de los ojos, entonces vemos las cosas como son, como verdaderamente son. Y ahí el Señor comienza a ordenar. Y allí el Señor comienza a ordenar nuestros pasos y a poner todo en su lugar. Y esas cosas a veces pueden que duelan, por supuesto que sí. Pero todo lo hará el Señor por amor, con amor, para moldearnos y para bendecirnos. ¿Qué pasa muchas veces cuando tenemos problemas y circunstancias? La gente, el sistema, Satanás, el enemigo comienza a bombardearnos para que nosotros no creamos en el poder de Dios. No creamos en el poder de Dios. Y ahora yo me hice cristiano, a veces las personas dicen. Y ahora yo que soy cristiano, y ahora yo no voy más para esa iglesia porque mira lo que me está pasando. Ignorancia, mis amados, no podemos. Eso es lo que el enemigo realmente quiere, que nosotros pensemos, digamos y comentemos. Y le metamos la culpa al Señor y digamos, mira ahora, la iglesia, no sé cuántas cosas. No. Que tu mirada no esté puesta en las circunstancias, sino en el Dios Todopoderoso que te sustenta. Quien te sustenta, quien te ha llamado. Quien te ha llamado. Entonces dice aquí, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón, allí es cuando el principio lo leíamos. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra, y aquí está la palabra de fe, la perspectiva de fe correcta. Diga conmigo, perspectiva de fe. Yo tengo que manejar una perspectiva de fe correcta, aún a pesar de lo que yo vea, de lo que yo sienta, de lo que yo viva. Si el Señor, dice aquí, y dijeron a todo el pueblo: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Claro, porque esa era la palabra, la promesa que ellos habían recibido. Y ellos vieron la realidad que había en esa tierra, pero vieron más allá. Vieron lo que el Señor ya había prometido. Por eso que tu mirada y tu visión espiritual tiene que estar aguda, tienes que ver. Sí, ves muchas cosas en lo físico, pero tienes que mirar más allá, con la mirada, con los lentes de la fe, y darte cuenta que Dios te ha dado una palabra. Dios está contigo, Él es tu sustento. No te abandonará en ningún momento de tu vida, no te abandonará. Estará contigo. Por eso que tu visión espiritual tiene que estar agudizada, tienes que estar pendiente, que hay un sistema en este mundo que quiere sacarte del juego, que quiere que tú no creas. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, por eso dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
Es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, crea que Él tiene el poder. Entonces todo se levantará en nuestra contra y todo se levanta en nuestra contra, pero no importa, porque yo tengo que mirar las cosas conforme a Dios y conforme a su palabra. Que se levante lo que se levante, que pase lo que tenga que pasar, pero yo estoy con un Dios todopoderoso que yo sé que estará conmigo en cualquier momento de mi vida. Entonces ellos vieron lo mismo que vieron los 10 espías, pero ellos tuvieron una actitud diferente. Diga conmigo, actitud diferente, actitud correcta, actitud alineada a la palabra de Dios. Por eso, mis amados, una de las cosas que tú tienes que desarrollar en tu vida es actitud. Diga conmigo, actitud. Actitud en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Actitud espiritual, actitud para ver las cosas diferentes, para ver las cosas conforme a Dios. Porque la realidad está, pero mi actitud determinará cómo yo voy a enfrentar las circunstancias y la victoria que yo voy a tener. Tengo un problema, sí, yo puedo llorar, yo puedo clamar delante de Dios, pero yo tengo que tener actitud para levantarme y resolver las cosas en el nombre de Jesús. Yo no me puedo quedar tirada y postrada allí. Yo me quedo postrada y me quedo tirada allí en la presencia del Señor, pero esa postración me tiene que llevar a un nuevo nivel de fe. Porque si no, lo que estoy haciendo es nada. Si no, lo que estoy haciendo es diciendo palabras y palabrerías y palabras y repeticiones. Pero si yo oro al Señor y creo en fe, estoy tirada allí en la presencia del Señor, yo me tengo que levantar con una actitud diferente. Porque yo me tengo que levantar creyendo en lo que Dios me ha dicho, creyendo en las promesas de Dios. Y sabes que cuando tú haces eso, pruébalo. Y yo sé que ustedes lo han probado. Cuando tú haces eso y te levantas y con actitud, diga conmigo actitud, con actitud de fe, tú vas a enfrentar las circunstancias. Dios no te dejará avergonzado. Dios no te dejará avergonzado. Porque tenemos que tener actitud de fe para enfrentar las circunstancias. Y este hombre, Josué y Caleb, a pesar de lo que vieron y a pesar de lo que escucharon de estos 10 espías, y aunque vieron a los 10 espías hablando el problema y todo el pueblo en rebelión, ellos tuvieron actitud para decir, miren, esa tierra, sí, tiene todo eso, pero nosotros lo vamos a vencer. Entonces ellos dijeron allí, si el Señor se agrada con nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. ¿Por qué para ellos era una presa indefensa? ¿Por qué lo veían? Porque estaban viendo las cosas con la óptica de la fe. ¿Quién puede con el poder de Dios? ¿Quién puede con la palabra de Dios? ¿Quién puede con lo que Dios ha declarado? Nadie. Y por eso que Él dijo, para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. ¡Ah! ¡Qué gran diferencia! ¡Qué detalle! ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? ¡Qué detalle! Pero el Señor está con nosotros. No tengo, no veo, no lo tengo, la puerta está cerrada, pero el Señor está conmigo. Actitud, diga una vez más. Actitud de fe. Dijeron acá entonces, pero el Señor, no teman, no se rebelen. El Señor está con nosotros, no les tengan miedo. Y esa es la palabra que Dios te da hoy, no le tengas miedo a las circunstancias, porque el Señor está contigo. Aquí vemos varios detalles en esta palabra. Conducta
La conducta de Josué y de Caleb, la actitud de Josué y de Caleb, una actitud diferente a la de la mayoría. ¿Estamos aquí, iglesia? Eran 2 contra 10 y contra todo un pueblo. ¿Estamos aquí, iglesia amada? Pero ellos tenían una actitud conforme a la de Dios. Una actitud correcta. Podemos ver también acá, en el versículo 10. Aquí podemos ver también en el versículo 10. Dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Imagínense ustedes esto, qué prueba para ellos, ¿verdad? Por decir la verdad. Entonces, la gloriosa presencia del Señor. Ay, Dios mío, Señor, no hagas esto. Entonces, la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Ay, Dios mío, mis amados. Tenemos que creerle a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de los comentarios, por encima de las puertas cerradas, por encima de la situación país, por encima de todo. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha salvado? Te ha cuidado, te ha bendecido, te ha rescatado. ¿Cuántas veces has visto el poder de Dios en tu vida? En tu familia. Ha sido incontable las veces que el poder de Dios se ha manifestado en tu casa, en tu habitación, en tu mesa, en el hospital, en la clínica, en el autobús, en el transporte, en la calle. ¿Y ustedes creen que cuando nosotros, en medio de los problemas o en medio de la situación, nos llenamos de incredulidad, nos llenamos de cuestionamientos, nos llenamos de cosas por lo que vemos, por lo que nos dicen? ¿No le duele eso a Dios? Por eso que tenemos que fortalecer nuestra fe cada día, mis amados. Yo tengo que fortalecer mi fe y serle fiel a Dios. Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Versículo 12. Estas son las cosas que no nos gusta leer en la Biblia. No nos gusta leer estas cosas porque después decimos, ay, que Dios no tiene amor. Pero es que nosotros a veces no somos tan fáciles. Es más, el Señor obviamente dijo estas palabras, se molestó y dijo, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero aquí viene, ¿sabes qué? La intercesión de Moisés. Cuando tú sigues leyendo la palabra de Dios, viene la intercesión de Moisés. ¿Cuántos intercesores hay aquí? Pero Moisés respondió, claro. El padre estaba entristecido, el padre estaba airado, el padre estaba molesto, el padre estaba decepcionado. Pero Moisés respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto.
Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que le apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles. Los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides. Ay, ese es el amor de Dios, misericordioso. Pero ustedes saben que Dios también, así como nos ama, disciplina y corrige. Pero yo prefiero, por sobre todas las cosas, el perdón de Dios. Con eso me basta. Los perdonaré como me lo pediste. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo, ¿estoy aquí? Ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Lo voy a perdonar, pero no van a entrar a la tierra que les prometí. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré para dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. ¿Cuántos quieren tener una actitud diferente? Mi servidor, ¿cuántos son servidores del Señor? Mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Así es Dios. El Padre al que ama, disciplina, corrige. Pero ¿sabes qué? Yo quiero ser como Caleb. ¿Cuántos quieren ser como Caleb? Valiente, con coraje. ¿Sabes qué? En ese momento ya Caleb tenía unos 85 años. ¿Ya conmigo 85? 85 años. Pero el coraje y la fuerza de Caleb la tenía intacta como si tuviera los 40 años cuando empezaron toda esta travesía. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad de Dios trae fortaleza. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios te da fortaleza, fuerza, coraje, te sustenta. Por eso que Salmo 84:7 dice: ellos se harán cada vez más fuertes. La palabra dice que cada día nos volveremos más fuertes. Toda persona que se mantiene fiel a Dios,
aún en su juventud, desde su juventud, los jóvenes que están en este lugar, si te mantienes fiel y fuerte con el Señor te fortalecerá cada día más y más. Caleb se mantuvo fiel y se mantuvo fuerte para Dios en los primeros años de su vida, y aún en su vejez también estaba fuerte. Amén. Mire lo que dice Salmo 92:12. Salmo 92:12 dice: pero los justos, ya conmigo, los justos. ¿Cuáles son los justos? ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Quiénes son los justos? Levante su mano, ¿quiénes son los justos? Yo no estoy hablando aquí de justo, justicia por allá, que la gente piensa inmediatamente con el derecho, con el de no sé qué más, no. Los justos, según la palabra de Dios, son aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. Los justos, dice la palabra, florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¿Cuántos quieren estar así? A ver. Incluso en la vejez, así pasó con Caleb. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Isaías 40:29. Dice la palabra del Señor allí. Isaías 40:29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Cuántos confían en el Señor aquí? A ver. Dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Lo mismo que pasó con Caleb, un hombre que el Señor halló, dice, se ha mantenido fiel a mí, fiel a mi palabra, fiel a mi promesa, fiel en todo tiempo. Cuando usted lee la historia de Josué, cuando usted lee la historia de Caleb, fueron hombres que estuvieron allí. A pesar de que el pueblo se rebelaba, ellos estaban allí. Ellos declaraban la fidelidad de Dios. Ellos recordaban las promesas de Dios. Ellos estaban allí. Y por eso que el Señor le dijo, se ha mantenido fiel a mí. Por eso que todo lo que he prometido para Él lo cumpliré. ¿Cuántos quieren que el Señor cumpla su palabra en su vida? Clave para ti, clave para mí, fidelidad. Fidelidad. No seamos fácilmente alienados, convencidos para hacer las cosas contrario a lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Podemos encontrar en Caleb coraje. Los israelitas se habían asustado mucho, igual los espías, y aún se negaron, porque ustedes se dan cuenta aquí, el Señor viene y les da esta reprensión, pero ellos se negaron y dijeron, no vamos a ir a esa tierra, ¿se acuerdan? Ah, bueno, está bien, no van a ir, entonces no van a ir entonces a la tierra. Pero Caleb tuvo coraje para hablar con ellos, y aunque lo iban a apedrear, él estaba allí. Pero en el momento de la mayor dificultad, del momento más difícil tal vez para Caleb, donde el pueblo se le venía encima, allí el Señor habló. Porque así es Dios, siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Amén. Ya era anciano. Ya era anciano. Y aún así le dijo, no se asusten.
de aquellos gigantes y de sus ciudades fuertes. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está con nosotros, esa es la clave para el valor que necesitas para enfrentar todo lo que venga en tu vida. El saber que Dios está contigo. Amén. Ahora vamos a leer esto. 2 Corintios 1. Y quiero que te quedes con esta palabra también. Cuando el apóstol Pablo tenía que ir a visitar a los corintios, se iba a desviar para ir otra vez a visitarlos. Y dice aquí la palabra: como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Estoy en 2 Corintios 1, 17. Tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Amén. Por eso que tú tienes que aferrarte cada día más en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho de ti, en los consejos de Dios, en la sabiduría de Dios. Allí tienes que aferrarte cada día más. Versículo 20, pues todas las cosas o todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un razonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Sabes que Dios tiene mucho sí para tu vida. Y tiene mucho amén para tu vida. Ahora bien, solo tienes que asegurarte que el sí de Dios sea también tu sí. Que el amén de Dios sea también tu amén. Amén. Ponte de pie, amada iglesia. Te adoramos, Señor. Cierra tus ojos, amada iglesia. Cierra tus ojos. Dice la Biblia, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y dice, pensemos, cierra tus ojos allí mientras te leo esta palabra. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Versículo 26 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Diga conmigo, fidelidad. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, fidelidad es lo que quiero tener. Señor, fortalece, Padre amado, Señor, mi convicción. Dile, Señor, quiero ser fiel a ti en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia. Señor, quiero creer en ti a pesar de lo que vea, de lo que sienta, de lo que escuche. Yo quiero que mi fe, dígale, Señor, yo quiero que mi fe se fortalezca cada día. Padre, enséñame a ser un hijo fiel. Ayúdame a ser un hijo
fiel en medio de cualquier condición en la que viva. Padre, que yo pueda siempre creer en tu poder, creer en tu amor, creer en tus palabras, creer en tus promesas. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, Padre amado, Señor, que cuando esté bien, que cuando yo esté bien, Señor amado, y vengan las pruebas, yo me pueda mantener con la actitud correcta, con una actitud de fe. Dile, Señor, ayúdame, enséñame, entréname, Padre amado, Señor. Entrena mi vida, Padre amado, Señor, para yo creer en ti en todo tiempo y pueda ser hallado fiel delante de ti. Dile, Señor, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel a tu palabra. Quiero ser fiel a tus promesas. Quiero ser fiel a ti, mi Dios amado, Señor. Porque tú, Padre amado, Señor, no cambias. Porque tú eres todopoderoso. Padre, permite que tu iglesia, mi Dios amado, siempre pueda tener su mirada fija en tu poder. Dile, Señor, yo quiero tener mi mirada fija en tu poder. Padre, que nuestra mirada siempre esté fija en tu poder, Señor, en tus milagros, en lo que tú quieras hacer para nosotros, Padre amado. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra convicción, Padre amado, para que siempre, Padre amado, estemos, Señor, fieles a tu palabra y a lo que tú tienes preparado para nosotros, mi Dios. ¿Qué tal si adoras allí? Levanta tus manos al cielo y adora la presencia de Dios.